Ok, linealidad del intervalo. Retomando, si x es una constante que pertenece al interior de ese intervalo a b, vamos a poder particionar esa integral en una suma de dos integrales. Si pensamos en el concepto de que la integral definida lo que calcula es un área bajo la curva, lo que vamos a calcular son simplemente dos áreas que van a estar segmentadas bajo esa particularidad. Ojo, nuevamente, la función f de x es la que me va a dar la característica de qué es lo que sucede, o para qué o cuándo yo puedo aplicar esta propiedad. ¿Okay? Siempre vamos a tener una función cualquiera definida en ese intervalo. Pero ahora bien, si pensamos en el caso de esta misma función, que yo la puedo trasladar aquí hasta el eje X, es decir, que coincida algunos elementos con ese eje y que sea positiva y negativa, entonces en esos casos es cuando yo, de manera eh, directa, puedo aplicar esta propiedad. Es decir, como tal voy a calcular el área bajo la curva entre A y C en una primera área y le voy a hacer a sumar la segunda área. Pero si esa área naranja o bien la área que está en violeta son segmentos que están en una parte negativa de la función, es decir, por debajo del eje, entonces ahí tengo que aplicar una propiedad adicional para poder trabajar ese segmento. ¿Okay? Por eso en general las propiedades, estas propiedades de integral se dan y como les dije al principio, siempre deben graficar para ver qué está pasando y normalmente el valor C no se les va a dar directamente, es muy probable que no. Simplemente son ustedes los que tienen que ver cuál es ese valor en el cual tengo algún cambio de signo y pues aplicar alguna segunda propiedad de la integral para decir este segmento o esta parte de la función en el intervalo CB es negativo, por lo tanto voy a aplicar la otra propiedad, multiplico por menos, cambio el valor y puedo hacer una suma completa de las áreas. De lo contrario, aquí es cuando se presenta el caso en que obtienen valores negativos o ceros en los cálculos de área de la integral y si bien es un valor que están obteniendo, lo están obteniendo porque no están aplicando, no están teniendo en cuenta algunas particularidades de la función que están integrando. ¿Okay? Eso es donde tienen que tener un poco más de detalle. Luego tenemos las últimas dos, tres propiedades que son muy sencillas de ver. Es decir, la primera propiedad es de comparación, eh, donde digo que si f es una integral en un intervalo a b y f de x es menor que g de x para cada x perteneciente a ese intervalo, entonces va a pasar algo muy sencillo. Fíjense, antes de entrar en lo que es la conclusión de esta propiedad. Si tengo dos funciones, no las voy a hacer continuas, simplemente vamos a hacer una primera función f de x. Vamos a suponer que este intervalo AB es igual que este intervalo y tengo la siguiente función g de x. Si g de x es mayor que f de x para todos los valores que estoy tomando, fíjense que lo estoy haciendo separado para no rayar mucho la diapositiva y que no se entiende nada. Simplemente en este estoy calculando un área que va a ser el área bajo la curva, para que estoy calculando otra área bajo la curva. Y gráficamente se evidencia que eh, el área bajo la curva que encierra g de x es mayor que el área bajo la curva que encierra f de x. Por lo tanto, para cualquier función que sea una mayor que otra o la otra menor que una, o bien sea que una constante, ojo, por eso también puede aparecer por ahí, simplemente la integral definida dentro de ese intervalo, ojo, dentro del intervalo, yo sé que el ejemplo lo hice fuera, pero es para, como les dije, no eh, rayar mucho eso, pero simplemente sería trabajar con una función dentro de un intervalo y trabajar con otra función dentro del mismo intervalo. El área
que cubre la función G va a ser mayor al área que cubre la función F. Fíjense que aquí lo asociamos todo con el área porque es lo que me está dando la definición de integral. ¿Ok? Tenemos la propiedad de la acotación, es decir, que si yo puedo acotar una función dentro de dos valores, formalmente dice que si f es integrable en un intervalo AB y M en mayúscula, M minúscula, máximo y mínimo asociados a esos términos, son números tales que el mínimo está por debajo o es menor o igual de f de x, y el máximo está por encima o es mayor que f de x, para todo valor de x perteneciente a ese intervalo, quiere decir que, fíjense, es un concepto muy similar a lo que teníamos por ahí de la constante. Que el área que puede estar encerrado bajo la curva o bajo el rectángulo del mínimo dado por m va a estar por debajo, la función o el área que me va a dar la función dentro de ese intervalo va a ser mayor, pero va a estar por debajo a su vez del valor máximo del área que puede estar definiendo un valor máximo. ¿Okay? Es una función de acotación que muchas veces esos máximos y mínimos no son números directamente, sino son valores que ustedes van a poder calcular a través de otras áreas o de otras funciones que van a integrar. Y hay otras que va a ser más difícil, bien sea porque no tienen primitiva o por alguna otra característica, y se aplica esta propiedad. Ahora, ¿cuáles son las propiedades que nos quedan por trabajar y que son las que van a estar directamente relacionadas a la función? Y es el estudio que ustedes se tienen que llevar para repasar porque son cosas que ustedes van a tener que demostrar. ¿Qué pasa con la paridad? Ojo, recuerden que siempre estamos, o en este caso voy a hablar eh, de la función, ya no estoy hablando de la integral, voy a hablar simplemente de la función. Ustedes tienen que buscar cuáles son las características de f de x y cómo demostrar, entre tantas cosas, cuando una función es par, cuando una función es impar. ¿Ok? Son elementos importantes porque son elementos que vamos a sumarle a esta parte de propiedad de las integrales para ver cómo vamos a trabajar. ¿Qué pasa con una función si es simétrica en un intervalo? Sobre todo trabajamos simétricas en un intervalo donde tenemos, por ejemplo, integrales entre menos a y a. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta función es simétrica? Caso muy particular y muy trabajado es si tengo un gráfico de este tipo, bien sea parábola, bien sea circunferencia, donde estos términos, eh, estos límites son iguales. Entonces ahí tenemos que aplicar una serie de propiedades que fíjense que ya no es una propiedad de la integral como tal, sino una propiedad o característica de la función f dentro de, ahora le sumo un intervalo particular. Porque si este fuese el caso, que en este caso sería con respecto al eje Y, yo también lo puedo tener fuera del eje Y, ¿ok? Y la función va a seguir siendo simétrica, pero con respecto a otro eje, ¿ok? Vamos a llamarla C. También se sigue presentando este caso. Y ahí es donde ustedes, repito nuevamente, tienen que graficar, tienen que identificar, tienen que ver qué sucede con las funciones. Por favor, aprovechen para agregarle a este trabajo de búsqueda, voy a borrar todo esto, entre las propiedades de la función, aparte de la paridad, imparidad, par, impar, simetría, vamos a llamarlo simetría, aquí directamente, simetría,
También busque qué pasa con estas funciones porque es un caso de estudio con el valor absoluto, muy importante, tanto a la profesora Delia, profesor Carlos, profesor París, a mi persona, es decir, a todos los profesores que estamos eh, trabajando en esta cátedra, nos encantan los valores absolutos. Entonces, busquen qué sucede con estas funciones, cómo se trabajan, cuáles son los métodos para identificar las funciones y hacer los trabajos algebraicos que se tienen que hacer previo, porque además también lo van a usar para todo lo que viene a continuación. Eso es parte de lo más importante. Entonces, fíjense, nosotros vamos a trabajar o vamos a dejar la sesión hasta aquí, porque como les dije al inicio, es mucha teoría. Y, y ahora en parte con esta teoría que tienen, van a trabajar los ejercicios resueltos. Va a haber un ejercicio resuelto y un ejercicio propuesto, para que siga más o menos el concepto de lo que se hizo previamente, tanto en la parte de sumas de Riemann, en la parte del primer teorema y ya en la parte del segundo teorema de propiedades del integral, van a tener eso para que lo resuelvan. En la próxima sesión nosotros vamos a trabajar con este tipo de propiedades de la función dentro de la integral definida y los 4 puntos que nos quedan pendientes de la agenda del tema 2, que sería teorema del valor medio para la integral definida. Nos va a quedar el teorema, la integración por partes, el valor absoluto y ya el cálculo de las integrales como tal. En base a eso, ya siendo más corta la teoría o la parte teórica es mucho más corta y además que se puede trabajar de manera un poco más sencilla junto con el ejercicio, vamos a retomar eso. Es decir, la agenda cuál sería. Ustedes trabajan estos ejercicios propuestos junto con los resueltos, van aclarando las dudas que puedan tener. Para la próxima clase se hace o se van a hacer los dos ejercicios propuestos para que ustedes vean, es decir, que no todas las dudas que van a tener con respecto a ese ejercicio se van a aclarar en la próxima clase y se termina con lo que sería el tema 2. Dios mediante, si no hay ningún otro inconveniente de luz, internet, etcétera, para las sesiones previstas, vamos a ya en la siguiente sesión comenzar de una vez con el tema 3 de integrales impropias. Para ello, de una vez les digo, es importante que vayan revisando todo lo que es la parte de cálculo 1 de límites. Se va a usar tanto para este tema 3 como para los temas 5 y 6. Y sería bueno que ya tengan eso por ahí repasado o a la mano para que vayan aclarando las dudas que puedan tener. De todas maneras, como en todas las sesiones o en todos los breaks que tomamos en cuenta, hay algunas clases de holguras o una semana de holguras por ahí. En el caso que sea necesario, se tomará. Nuevamente, en caso de que se tenga que usar en esa semana de la evaluación corta o de la prueba corta, los, se hará hincapié en los temas iniciales y en los que estuvieron más tiempo para trabajar y quizás lo pueda decir el teorema de valor medio, que sería algo de lo que quedaría posiblemente pendiente por evaluar en una prueba corta. Lo demás, sí todo seguramente pueda incluir. ¿Okay? Se estén pendientes, por favor, del Classroom. Recuerden que toda la información yo la estoy manejando por ahí para que empiecen a trabajar esta parte y ya para el día de mañana estará, estará esta clase publicada en el canal. Recuerden que mientras se publica está el enlace disponible, les hago el, le comparto el enlace en el Classroom, puede pasar un tiempo. Hay muchos de ustedes que están suscritos, les llega la notificación y ya le pueden también comunicar a sus compañeros que están disponibles en las clases, quien lo necesite. ¿Okay? Entonces,
Em, Vamos a detener aquí también.